Chicos, un cordial saludo, me alegra nuevamente estar con ustedes. Vamos entonces a, como les he dicho en las clases anteriores, a mirar la partecita de los cálculos matemáticos que se refieren a las leyes de los gases. Ya en nuestro trabajo anterior, ya de manera práctica comprobamos estas leyes. Ahora vamos a hacer esta parte matemática cuantitativa, como lo indica nuestro desempeño alto que debemos hacer. Para esto entonces, chicuelos, acá yo les he preparado entonces esta presentación en la que vamos a desarrollar entonces nuestra clasecita de hoy. Atentísimos entonces. Bien, entonces esta diapositiva que ustedes ven ahí, entonces la estaré enviando también por el WhatsApp para que ustedes la tengan allí. Bien, entonces nuestro tema de hoy, ley de los gases, ecuaciones y cálculos. Bien, entonces aquí vamos a recordar la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. La ley de Boyle dice entonces que cuando la temperatura de un gas es constante, recordemos que él desprecia la temperatura o la deja constante, entonces el volumen ocupado por este, es decir, el gas, es inversamente proporcional a la presión. Entonces, una relación inversa. Mientras la presión aumenta, el volumen disminuye, que fue lo que comprobamos con la jeringa, repito nuevamente nuestras comprobaciones. La ley de Charles, que está de este lado, si el volumen de la masa de un gas permanece constante, las presiones ejercidas por este son proporcionales a sus temperaturas absolutas. Es decir, que aquí él dice que la presión y la temperatura tienen una relación directa y se relacionan directamente, es decir, directamente proporcionales. Si la una disminuye, la presión también disminuye. Si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Y la ley de Gay-Lussac que relaciona la temperatura y la presión, perdón, la temperatura y el volumen. Entonces él dice que el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. Bien, entonces, ¿cómo se resolvería o cómo haríamos aquí para entender esta partecita de los cálculos? Súper fácil. Vamos entonces aquí a tener algo muy en cuenta, chicos. Yo quiero decirles que tienen que tener esto muy, muy en cuenta. Porque es importante que sepamos que, por ejemplo, el volumen digamos, en estos problemas o en estos ejercicios de cálculo, se mide entonces en lo que les voy a señalar acá. Perdón, aquí busco mi lapicito. Entonces, tenemos acá mililitros, litros o centímetros cúbicos. Tú puedes encontrar las tres unidades que miden volumen y en esas se expresa. Las conversiones, pues sí las debemos tener claras. Por ejemplo, cuántos mililitros hay en un litro, cuántos centímetros cúbicos hay en un litro. Sin embargo, pues yo te lo recordaré en el transcurso de los ejercicios. La temperatura entonces, aquí tenemos que la temperatura se mide en Kelvin, grados Kelvin. Y para llevar grados centígrados a una escala de kelvins, lo único que tenemos que sumar es los grados centígrados más 273 kelvins, que es la temperatura absoluta de la cual siempre vamos a partir. En el caso entonces de la presión, muy atentos chicos, se mide como siempre en atmósferas. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Puede que te la den en atmósferas o en milímetros de mercurio. Si es así, pues miramos entonces en qué unidades establecidas no lo requieren. Bien, esas serían las conversiones de unidades que tenemos que tener en claro. Pasemos entonces aquí ya a hacer ejercicio. Vamos entonces con nuestra primera ley. Vamos a resolver ejercicio. Vamos con nuestra primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? La ley el primer ejercicio de la ley de Boyle y Marriott. Entonces dice, a presión de 17 atmósferas, ¿cierto? A una presión de 17 atmósferas,
25 litros de un gas, ¿cierto? 25 litros de un gas a temperatura constante, es decir, que la temperatura no se mueve, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Entonces nos toca ya la presión final. Vamos a empezar entonces. Recordemos que la ley de Boyle cuantitativamente se expresa de la siguiente manera. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Profe, ¿de dónde sacas eso? Mírame aquí. Muy atento, chicuelo. ¿De dónde lo sacamos? De acá, mira, de la primera ecuación. Entonces regresemos acá. Esa es la ecuación en la que nos vamos a mover. Bien, vamos a borrar aquí. Y entonces, continuemos acá. Entonces, una cantidad de gas ocupa un volumen. Mira, aquí ya nos dice un volumen de 70 centímetros cúbicos. Entonces vamos a colocar ese como volumen 1. Volumen 1, 70 centímetros cúbicos. Una presión, vamos aquí, una presión, mírala acá, presión 1 entonces, igual a 0,78. Deben ser atmósferas. Ahí no te indica la, la, la unidad, pero la debe tener. Son 0,78 atmósferas, como te indiqué ahorita. Listo, tenemos eso. Ahora la pregunta será, ¿qué volumen ocupará una presión de 1,2 atmósferas? Mira, hay otra presión 2. 1,2 atmósferas. Así es, aquí sí nos preguntan atmósferas. Las dos unidades están en atmósferas. Listo. Y ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? Pues nuestra incógnita es hallar el volumen 2 que te preguntan ahí. Listo. Ahora vamos a resolverlo entonces. Entonces, vamos a despejar. Entonces, a reemplazar, perdón. Entonces, volvemos aquí. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que no tenemos? Nos dice que debemos hallar, ¿cierto? Que debemos calcular el volumen 2. Y eso pues ya tú lo haces en despeje, normalito. ¿Cómo lo haces? Entonces tú dices acá, despejas la ecuación, vamos a despejarla por acá. Entonces, volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2, pero como volumen 2 no la tenemos, nos toca despejarla. Entonces vamos quitando, y la que está multiplicando, que es presión 2, entonces, ¿qué debemos hacer? Mandarla a dividir. Y en ese caso, entonces, vamos a mirar acá. Vuelvo y lo hago. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Entonces, ¿cuál es la que no tenemos? Esta. Es decir, que tenemos que despejarla. Para despejarla, pues vamos a pasar presión 2 abajo a dividir. Si está multiplicando, la pasamos a dividir. ¿Cómo nos queda entonces la ecuación? Entonces nos queda volumen 1 por presión 1 dividido en presión 2, que es igual a volumen 2, que esta es la variable que estamos calculando. Bien, listo. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, reemplazar. Entonces decíamos que una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros. Entonces, volumen 1, 70 centímetros cúbicos a una presión, entonces por presión 1, 0,78 atmósferas. Mírenme bien acá. Sobre la presión 2, que es 1,2 atmósferas, como lo hicimos anteriormente. ¿Y qué tenemos que tener en este caso? Pues nuestra maravillosa y mágica calculadora, que esa es la que nos hace el resto. Entonces, vamos a colocar 70 dividido en 0, multiplicado 70 por 0,78 y lo dividimos en 1,2 atmósferas. Listo. Eso nos da un volumen, aquí me dio a mí 45,5. Pero mira, aquí atmósferas con atmósferas se cancelan
Y nos quedan 45,5 centímetros cúbicos, que es el volumen 2. Listo, y ahí estaría resuelto, porque nos están pidiendo qué volumen ocupa finalmente. Bien, ¿qué es el análisis que tenemos que hacer? Ya hicimos de esta manera pues los cálculos, pero tenemos que hacer un análisis importante. Es decir, aquí me dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros y la presión es 0,78 atmósferas. La presión final es 1,2, es decir, que la presión final aumentó. Esperamos que el volumen final, como dice la ley de Boyle, entonces sea inversamente proporcional, es decir, como aumentó la presión, debe disminuir el volumen. Es decir, que el volumen nos debe dar menor al que nos dieron inicialmente y efectivamente nos da 45,5, o sea, a la mitad. Si tú ves, prácticamente la presión se dobló, ¿cierto? Se dobló, o sea, o es el doble. Entonces el volumen también disminuyó a la mitad. Y esa sería entonces la ley de Boyle. Pero vamos entonces, perdón, a realizar el siguiente. Nuevamente, perdón, me pasé. Ley de Boyle. Perdón, hice primero el 2 y luego el 1, pero no importa, vamos a hacer eso, entonces esto. Nos dice, a presión de 17 atmósferas, entonces tenemos presión 1 es igual a 17 atmósferas, ¿cierto? Volumen 1 es igual a 25 litros, que nos dice allí. A temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Entonces, volumen 2 es igual a 15 litros. ¿Qué nos están pidiendo? La presión 2, que no la tenemos. Y nuevamente, entonces, chicos, nos vamos a hacer la ley de Boyle en términos cuantitativos. Entonces, nos dice volumen, perdón, nos dice volumen 1 por presión 1 igual a volumen 2 por presión 2. Listo, ¿qué no tenemos aquí? Dice, ¿cuál será la presión que ejerce? O sea, la presión, cuando nos pregunta cuál será la presión, entonces la que tenemos que despejar es la presión 2. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, chicos, volumen 1, aquí ya, volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Debemos despejar entonces presión 2. Entonces colocamos volumen 1 por presión 1 es igual a presión 2 cuando también pasamos a dividir el volumen 2. ¿Por qué? Porque en este caso la variable que tenemos que hallar es la presión 2. Ahora reemplacemos volumen 1. Volumen 1 es 25 litros, ¿cierto? Por, ¿cuántas atmósferas? Nos dicen 17 atmósferas, ¿cierto? Sobre 15 litros, que es el volumen final. Y esto nos da entonces, ¿qué es la presión 2? Ahora, entonces, ¿cuánto nos da la presión 2? Vamos a mirar acá. Esto ya es calculadora. Entonces, 25 por 17 igual dividido en 15. 28, entonces la presión son 28,33 atmósferas. Miremos entonces. Dice que tenía una presión de 17 y 25 litros. Luego, el volumen disminuye. Es decir, que lo que tenemos que esperar es que si el volumen disminuyó, la presión aumentó. Y efectivamente, nos da que aumenta la presión. Esos serían entonces los ejercicios para la ley de Boyle. Miremos entonces acá. La siguiente. Ley de Charles. Vamos con la ley de Charles. La ley de Charles, según la ecuación, vamos entonces a nuestra diapositiva inicial. La ley de Charles nos dice que él toma el volumen constante, ¿cierto? El volumen del gas permanece constante, pero entonces él toma la presión y la temperatura. Entonces volvamos aquí a mirar. Nuevamente avanzamos, entonces vamos a nuestro ejercicio de la ley de Charles, que es este.
perdón, por aquí. Vuelvo a colocar acá esto. Listo, entonces, la presión de, perdón, la ley de Charles. Entonces, aquí tenemos. Entonces, un gas ocupa un volumen de 35 litros a una temperatura de 60 kelvins. Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura en volumen sería 12 litros? Recordemos entonces, mira que aquí nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Déjenme confirmar aquí para no decirles o expresarles errores. Sí, así estamos bien. Entonces, ¿cuál es la variable que no tenemos? La variable que no tenemos, entonces, nos da el volumen 1, nos da la temperatura 1, nos da el volumen 2, pero no tenemos la temperatura 2. De esta ecuación, entonces, lo que vamos a hacer es despejar. ¿Cómo podemos despejar? Entonces, recuerden que el despeje de ecuaciones es importante para esta parte. Entonces, decimos volumen 1, ¿cierto? Es igual, entonces, a temperatura 1, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues despejar. Si la T2 está dividiendo, la llevamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo haríamos? Ya les indico cómo estamos. Bueno, volvamos a escribir entonces. Es volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, recuerden que lo que tenemos que despejar aquí es esta. ¿Listo? Y esta está dividiendo, la tenemos que llevar a multiplicar. Si la llevamos a multiplicar y quitar esta partecita, porque esto es lo que tenemos que quitar de aquí, o no sé cómo ustedes lo despejen, el hecho es que me tiene que dar que T2 esté despejada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, vamos a continuar. Es que esto aquí no me deja borrar. Entonces, acá. Ah, listo. Ya. Entonces, colocamos T2 es igual. Volumen 1 estaba dividiendo, ¿cierto? Volumen 2 estaba aquí. Entonces, bajamos volumen 1, ¿cierto? Y subimos temperatura 1. Perdón, es temperatura. Temperatura 1. Y ahí nos quedaría despejada, ¿cierto? T2. Vamos a reemplazar entonces. Entonces decimos T2 es igual a volumen 2 son 12 litros, por temperatura 1, que son 60 kelvins, sobre 3.5 litros. Listo. Mira que aquí nos queda bien. ¿Cómo sabemos que nos queda bien? Por el despeje, porque litros con litros se cancela. Entonces, nuevamente, ¿qué nos hace aquí el oficio? La calculadora. 12 por 60 dividido en 3.5. A mí me da que la temperatura, entonces nos genera, o la temperatura, te da 205.7 kelvin. Pero, en este caso vamos a hacer nuevamente el análisis. ¿Cuál es el análisis? Pues el análisis de lo que estamos haciendo. ¿O qué ley estamos estableciendo? Dice que 3.5 litros a una temperatura de 60. Luego el volumen disminuye, 12 litros. Esperamos entonces que en este caso, como son directamente proporcionales, también disminuya la temperatura, o sea que la temperatura hizo que se redujera el volumen. Y en este caso, efectivamente, perdón, mentira, se aumentó el volumen porque era 30, estaba leyendo 35, no es 3.5. Entonces, de 3.5 pasamos a 12 litros, ¿cierto? Con una temperatura de 60, esperamos que el gas haya aumentado la temperatura. Para que aumentara el volumen debe haberse aumentado la temperatura. Y efectivamente, estamos en 60 kelvin y como temperatura final tenemos o encontramos aquí 205.7. Entonces ahí confirmamos la ley de Charles. Continuemos entonces. Siguiente ejercicio, también de ley de Charles. Nos dice
Entonces, si el volumen del aire de una habitación, entonces nuevamente, como es la ley de Charles, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Si el volumen del aire de una habitación es de 8 grados centígrados, entonces aquí podemos poner nuevamente los datos. Entonces, temperatura 1, 8 grados centígrados. Ojo que aquí nos están dando centígrados. Y volumen 1 son 900 litros, ¿cierto? ¿Qué más nos dan? ¿Cuánto aire escapa de la habitación si se calienta a temperatura 2? Entonces una temperatura final de 30 grados centígrados. ¿Listo? Entonces lo que no tenemos en este caso es el volumen 2 y que nos está preguntando, ¿cuánto aire escapará de la habitación si se calienta hasta 30 grados centígrados? Listo, entonces aquí decimos la temperatura aumentó, esperemos que el volumen también haya aumentado. ¿Listo? Pero bueno, entonces mira que aquí hay algo interesante que es que nos dan la temperatura en grados centígrados. ¿Qué debemos hacer? Pues pasar esas temperaturas a grados Kelvin. Entonces decimos que grados Kelvin es igual a grados centígrados, entonces la primera son 8 grados centígrados más 273. Entonces decimos que temperatura 1 son 281 grados Kelvin. Y temperatura, esta sería la temperatura 1. Y temperatura 2 también la pasamos a kelvins, que son 30 grados centígrados más 273. Entonces esto nos da que 273, entonces nos daría que son 303 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Déjame aquí las anoto para que no se me olvide. Listo, chicos. Ahí. Listo, ahora entonces volvemos a nuestra ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que despejar ahí? El volumen 2, como lo hicimos ahorita. Entonces, volumen 2, pues ya lo habíamos hecho, entonces volumen 2 en este caso es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos dio entonces el volumen 1? El volumen 1 es, vamos a reemplazar 900 litros, volumen 1, por temperatura 2. Temperatura 2 son 303 kelvins, dividido en temperatura 1. ¿Cuánto es temperatura 1? 200, perdón que se me... 281 kelvins. Entonces, mira que estamos hallando kelvins con kelvins se van. ¿Cuánto nos da entonces el volumen 2? Calculadora en mano y súper fácil. Entonces, 900 por 303 dividido en 281. 970 nos da el volumen. 970 litros. Es coherente, claro, es coherente porque nos dice que la temperatura subió a 30 grados centígrados, esperamos que el volumen haya aumentado. Entonces, el volumen pasó de 900 a 970 litros, es decir, que comprobamos matemáticamente la ley de Charles. Vamos, chicuelos, entonces a la ley de Gay-Lussac. Listo. Ley de Gay-Lussac, entonces recuerden que Gay-Lussac deja el volumen constante y entonces la ley de Gay-Lussac nos dice que es presión 2 sobre temperatura, presión 1, esta no, presión 1 sobre temperatura 1 es igual porque son directamente proporcionales sobre presión, igual a presión 2 sobre temperatura 2. Igual que la de Charles, pero aquí deja constante el volumen. Listo, entonces para este ejercicio se calcula cuál será la presión de un recipiente, calcula cuál será la presión de un recipiente que contiene un gas de 17, entonces vamos con temperatura 1, 17 grados centígrados. Si sabemos que cuando la temperatura es de 45 grados centígrados, o sea, T2 45 grados centígrados, ¿cierto? Su presión es de, entonces presión 1
es igual a 2.25 atmósferas. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hallar? La presión 2, que es la que nos indica el ejercicio. Entonces, vamos despejando aquí de una vez. Mira que es presión 2 la que tenemos, súper fácil. Solamente pasamos esta a multiplicar porque P2 está arriba, o sea, presión 2. Listo, entonces vamos a ver así, entonces, vamos a despejar. Entonces, vamos a decir presión 2 se quedó igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Listo? Pero entonces recordemos que estas temperaturas tenemos que, temperatura 1 y temperatura 2 las tenemos que llevar a kelvins. Entonces, 17 grados centígrados, 17 más 273, nos dan 290 grados centígrados. Perdón, 200 grados Kelvin, disculpe. Y también nos dice entonces que 45 más 273 es igual a 318 kelvins. Entonces, ¿qué esperamos? Que la presión también haya aumentado. Ahora reemplazamos eso en la ecuación. Entonces, podemos hacerla aquí al ladito. Presión 1. Presión 1, entonces, dice que presión 1, reemplacemos esto. Presión 1, 2.25 atmósferas por la temperatura 2, 318 kelvins, sobre la temperatura 1, que es 290 kelvins. Listo. ¿Cuánto nos dio la presión 2? Entonces, hacemos esto con nuestra maravillosa calculadora. 2.25 por 318 dividido en 290. Listo. Entonces, la presión me dice que la presión nos dio 2,46 atmósferas. Miremos entonces si eso es verdad. La temperatura subió de 290 a una temperatura de 318, o sea que esperamos que la presión también aumente. Miremos a ver, 225 atmósferas iniciales a 246 atmósferas finales. Entonces, sí, efectivamente comprobamos la ley de Gay-Lussac de manera cuantitativa. Y vamos entonces, chicuelos, a nuestro último ejercicio. Esto del día de hoy ustedes lo van a trasladar y lo van a hacer. Y la próxima semana ya empezamos a hacer cálculos, muchos cálculos, para que ustedes ya comprueben la ley de manera matemática. Y la próxima semana ya les planeé que vamos a hacer ejercicios. Listo, vamos entonces nuevamente. Ley de Gay-Lussac. Matemáticamente entonces nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Listo. Dice la rueda de un coche contiene aire de una presión de 2.5 atmósferas. Entonces tenemos presión 1, 2.5 atmósferas. Listo. Presión y la temperatura de 20 grados. T1 es igual a 20 grados centígrados. De una vez hacemos esto, entonces serían 293 grados Kelvin. Listo, después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 55. Claro, si va moviéndose el auto, pues la llanta se va a calentar. Entonces, temperatura 2, 55 grados centígrados. Y esto sería 273 más 55 grados. Entonces, estaríamos hablando de que finalmente tiene una temperatura de 328 kelvins. Bien, y ahora nos dice que qué presión tendrá, igual que la anterior. ¿Qué presión tendrá? O sea, nos ponen a hallar la presión 2. Listo, entonces espérenme, la anoto aquí, 293 y 328. Listo, borramos acá y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, P2 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2. Reemplazamos. Entonces aquí.
T2, entonces temperatura 2, tenemos que es 328. Entonces 328 kelvins, ¿cierto? Por la presión 2, presión 1, perdón, 202.5 atmósferas, sobre la temperatura 1, y la temperatura 1 me dice que son 293 kelvins. Kelvins con kelvin se van, y acá entonces determinamos la presión final. Mira, 328, y la temperatura final es, perdón, 293 era la temperatura inicial y 328 la temperatura final. Aumentó la temperatura. Esperamos entonces que aumente ¿qué? La presión, ¿no? Entonces nos debe dar un mayor número que 2.5. Y empezamos, 328 por 2.5 dividido en 293. Listo. Efectivamente nos da 2.79, 2.79 atmósferas. Es decir, que comprobamos la ley de Gay-Lussac. Cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta, o al contrario, si la presión aumenta, la temperatura también aumenta, porque son relaciones directamente proporcionales. Bien, chicos, esto sería toda la clase del día de hoy. Espero pues entonces saquen el mayor provecho de esta explicación del videíto, si no pues pueden también retomarlo, regresarlo, devolverlo, repetirlo cuantas veces necesiten, y nos vemos entonces en la próxima clase para realizar ejercicios. Este video les será útil también para ese espacio. Nos vemos entonces, los acompaño por WhatsApp. Chao, chao.